Y hola gente de YouTube, espero se encuentren de lo mejor y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos el juego de Outlast para PlayStation Vita. Bien, comencemos. Outlast es un videojuego de terror que salió en 2013 y fue un juego que de cierta manera cambió el género del survival horror, ya que el protagonista no puede atacar. En lugar de esto, nuestro personaje es capaz de escalar lugares altos, evitar obstáculos, arrastrarse y deslizarse en espacios estrechos usando el parkour. La historia comienza con Miles, un periodista independiente de un periódico en Denver. Recibe un correo electrónico anónimo que le asegura que en un hospital psiquiátrico llamado Mount Massive están sucediendo cosas extrañas desde que la corporación de Murkoff la compró hace un año. Pero bueno, el video es acerca del port y no del juego en general. De primeras, no empezamos la historia como en el juego original, sino ya dentro de las instalaciones de Murkoff. Aquí quiero hacer un paréntesis, en un video se muestra algo totalmente diferente, pues a pesar de no ser una imagen tan visible, sí se puede notar que el juego comienza en el camino hacia el hospital, tal vez con gráficas no tan detalladas, pero está bien para hacer un port. Además, durante el video podemos ver detalles que en el juego no están, como el uso de la cámara y los mismos iconos que salen cuando la usamos. Al ser un port o fangame, gráficamente se ve muy bien. Si este proyecto hubiese tenido más apoyo, sería de lo mejor en juegos para PlayStation Vita, pues a pesar de no ser un port tan extenso, Outlast es un juego de terror que a todos nos gustaría ver en la portátil de Sony. Por otra parte, como ya lo mencioné, empezamos de una manera distinta ya dentro del hospital. El tutorial que nos muestra es demasiado básico, pues solo contamos con la activación de la visión nocturna, no podemos correr ni escondernos, caminamos en un pasillo donde no podemos hacer mucho y en ciertas partes la cámara comenzará a fallar. Es una total lástima que el proyecto no esté realizado, pues a pesar de lo poco que se puede jugar, en una parte queda trabado y debemos de cerrar y comenzar de nuevo. Para ser sinceros, no veo futuro de este Outlast, al menos por el momento, ya que esta es una versión alfa y no beta, y que su desarrollador no ha dado ninguna noticia o actualización de Outlast. En fin, es otro gran juego que no ha sido terminado para esta portátil que está teniendo un nuevo respiro, y espero en un futuro podamos tener un título de esta magnitud en PlayStation Vita. Y bueno gente de YouTube, hasta aquí el video, no olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Yo soy Blas y nos vemos pronto, chao chao.